prolijito, pero bueno, lo tenés que hacer. Lo dijo Monzó, ¿no? Cuidado que los timbreos no se conviertan en renraje, pero eh, el problema no es ese, el problema es que esos timbreos, que fue una forma más o menos eh, científicamente preparada de hacerle creer a la gente que había una cercanía entre el gobierno y la sociedad, bueno, cada vez se nota más que cuando llegan se sorprende el tipo que está de que llega el presidente, no de que adentro de su casa había una cámara hace 2 horas. Esa debería ser, ¿qué hace usted filmando si no sé quién va a venir? No, la sorpresa, y llegó el ¡oh, qué sorpresa! Y lo filman desde atrás, con escenografías cambiantes. Pero creo que aún el más creyente en esto, que voluntaria, ideológicamente comulga con lo que hace Macri, todo esto empieza a ser fuertemente violento, irritativo, para sectores cada vez más amplios. Cuando la estás pasando mal y sos un comerciante, o sos un productor, pequeño productor de agropecuario del interior del país que lo votó a Macri, y lo ves al tipo a los gritos diciendo crecimos, 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 la culpa es de otro, la culpa es de otro, la culpa es de otro, bueno, ya parece una especie de esas cosas de cuando dormís te repiten algo a ver si te lo crees, ¿no? Ujú. Pero creo que esa impostura se va a castigar esta elección, se va a castigar. Creo que también por eso el crecimiento de Cristina, en las encuestas estoy diciendo, ¿no? Por lo que decía Río Seco, dice inesperado, como... Pero bueno, porque también la sociedad ve que no todos, aunque el macrismo en su caída se trata de llevar puesto al sistema político. Entonces diciendo todos los políticos son iguales. Bueno, está bien, sí, nosotros el Correo, Odebrecht, que cada vez hay más, los aprietes de D'Alessio, bueno, todo eso sí, pero todos los demás son iguales. Creo que la sociedad sabe que los políticos serán iguales, pero con algunos comes, con otros no, con algunos tenés laburo, con otros no, con uno vas a la escuela, con otros no tenés escuela. Unos dicen que la mafia son las maestras, lo que hace Vidal con las maestras, lo mencionaban acá. Mirá que hay que tener, no conocer al pueblo bonaerense para pensar que se le puede hacer creer que la mafia son los maestros y maestras, ¿no? Cuando la educación pública en Argentina es un valor, lo mismo que la universidad pública. Vos fíjate que el neoliberalismo trató de arancelar las universidades en su mejor momento y no pudo, fue contra la escuela pública y el hospital público y no pudo, porque está muy arraigado, es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Entonces, y decía, bueno, ¿le funcionará a Vidal hacerle creer que el problema que tienen es la mafia de los maestros y maestras que ganan 2 mangos, sostienen la educación, no le ponen plata en la infraestructura? Bueno, tuvimos tragedias por estas cosas, podrá lograrlo. Y bueno, después vino la elección de Baradel, después de toda esa Claro. demonización, sacó 85%. Mm. En un gremio donde las maestras, los maestros, habían votado en una proporción interesante a Macri, porque había habido un trabajo muy fuerte. Pero bueno, creo que estas derrotas, digamos, del intento de estos experimentos de generar una conciencia distinta, de generar un clima distinto, bueno, estas cosas que arman chocan todo el tiempo con la vivencia de la gente. Y ahí la falta de humanidad de este gobierno, que le importe 3 carajos que la gente pierda un trabajo y decirle, bueno, poner una cervecería artesanal. En un momento cuando era limitado decías, tipo Bertolt Brecht, bueno, capaz, pero bueno, cuando ya abarca toda la sociedad y la única respuesta que hay del gobierno es medio jódanse y es culpa suya, y va a haber que hacer otra cosa que nadie entiende bien qué es y además fracasa, creo que eso está claro. Y después queda en nosotros mostrar que hay una perspectiva distinta. Nosotros contamos con los más y los menos, con 12 años de gobierno, donde la economía creció, donde se reindustrializó, donde se ganaron derechos. A algunos no les gustaba una cosita u otra, pero muchas veces, o cosas grandes, pero lo que digo es que a veces lo que parecía fundamental era secundario, porque el que votó a Macri por el impuesto a las ganancias, seguramente lo votó. Yo no me voy a quejar de eso porque era para ganar más plata, tiene derecho, le prometieron eso, no le cumplieron, pero además nadie le dijo que estaba en juego no el impuesto a las ganancias, sino perder el laburo o tener miedo de perderlo, no poder pagar la factura de luz, no poder tener calor en invierno, no poder tomarse unos días de descanso, todo eso estaba en juego. Y sin embargo, muchos años antes de 2015 empezaron a trabajar para que la sociedad observara algunas cuestiones que capaz estaban en pugna y bueno,
Lo mismo los jubilados, el problema era el 82% móvil, bueno, 60% de los jubilados, los de la mínima, ya lo tenían, pero instalaron que no, que se lo iban a dar, y ahora le dejaron el sueldo 82% más bajo de lo que tenían, o sea que son maniobras armados, publicitarios de las campañas, que cuentan con una estafa, un sistema, un dispositivo de creación de subjetividad y de conciencia, que bueno, que uno dice, pucha, mirá lo que hay del otro lado, porque plantean cuál es el problema, que a veces no es un falso problema, pero tal vez no es lo esencial, y después plantean una falsa solución, pero después en el gobierno no cumplen ni eso. Entonces, creo que hoy estamos ante el desbarranco. A nosotros nos pasó antes, digamos, que en otros países de la región. Este es un gobierno de la antipolítica, el desprecio que tiene por la historia. Son todos detalles, pero uno, viste, va armando el cuadro donde aparecen animalitos en los billetes, entonces ya no tenemos ni próceres. Las Malvinas son un gasto y a veces ni están en el mapa. Son cosas que tienen que ver, yo creo, no con una ingeniería o con un mecanismo de relojería y de digamos, paranoicamente decir están armando todo. Pero lo que expresa Macri, hoy a la mañana no sé por qué me puse a escuchar a Jaureche. No sé por qué me agarró. Y esto de lo nacional y lo antinacional. Yo sé que parecen banderas pasadas de moda o cuestiones pasadas de moda, pero la falta de apego por lo nacional que hay en el staff de gobierno es una cosa muy llamativa. Yo creo que no lo vi, nosotros tuvimos gobiernos neoliberales, que había por ejemplo, alguna fascinación por integrarse y ser los mejores alumnos del Fondo Monetario de Estados Unidos, pero ese desapego por lo nacional. Hoy estamos gobernados por gente que me parece que no es que le haga lo mismo, le gustaría más capaz vivir en Londres o en París o en Nueva York o en alguna gran ciudad que vivir en Argentina, porque hay un desprecio por eso. Y me parece que no lo pueden disimular porque aparece en todos lados, aparece todo el tiempo, que han hecho una campaña y un montaje. Me parece que el caso de Vidal es extremo en esto porque es mejor actriz que Macri. Esa es la virtud que tiene comparado con Macri. Macri es malísimo actuando, entonces tiene que actuar todo el tiempo cosas que no cree, decirlas con énfasis, ¿no? En el discursito decía, ahora van a aplaudir, ahora grita, y el tipo, pero bueno, tiene dificultades básicas, ¿no? Con estas cosas, con la lectura también, pero bueno, con la actuación ni hablar. Vidal tiene una capacidad actoral mucho, mucho más destacable, pero creo que también eso se empieza a notar, ¿no? Se empieza a notar porque ante conflictos muy graves que ocurren en la provincia, Vidal siempre, entre los millones de bonaerenses y Macri, siempre defiende a Macri. Y creo que la gente, como un poco está pasando lo que contaba Río Seco, se dan cuenta que votar al gobernador actual es votar a Macri también. Entonces, por más que hagan maniobras de separación, de distinción, que hagan un esfuerzo muy grande por decir Vidal no es Macri, no solo Vidal es Macri en términos conceptuales, es el mismo proyecto, es el mismo grupo, representa lo mismo, sino que Vidal termina siendo el corazón electoral de Macri, y entonces ahí se juega buena parte de la elección. Ahí la importancia de la provincia de Buenos Aires, creo que no es momento para que estemos disputando candidaturas entre los dirigentes, creo que hay que dar un salto, me parece que hay que denunciar lo que está pasando y poner un proyecto mejor para los bonaerenses y poner un proyecto mejor para los argentinos en general, que sea genuino, que sea creíble, que no sea una sarta de mentiras. Todos dicen, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cuántos puestos de trabajo? Creo que es muy complicado hoy porque este gobierno ha generado deterioro muy grande. Leía economistas del sector financiero que decían, hay mucho riesgo de corrida. Yo no sé, yo no quiero ser lo que me hacían a mí siendo ministro, por eso tal vez todos los días agitar cosas para que pasen, ¿no? Me parece que eso no corresponde, por eso yo no voy a decir si lo veo posible o no, pero si hubiera hoy una devaluación muy fuerte, la situación del país a fin del año 19 va a ser realmente dramática. Entonces, de la misma manera que si los inversores internacionales, el propio gobierno parece un poco autodestructivo cuando dice, miren, si gana el kirchnerismo, el peronismo, el campo popular, no van a pagar la deuda, cosa que nunca hemos dicho, que además nuestro gobierno en particular, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, no solo pagó la deuda que no había contraído, sino que la renegoció y además no contrajo más deuda para pagar la deuda. Así que es raro que a nosotros nos vengan con esas cosas,
los gobiernos que contraen la deuda y después no la pagan, como pasa con el neoliberalismo. Yo creo que es grave la cuestión esa, pero bueno, hay que ver cómo termina en 2019, ¿no? Porque también puede haber, por cosas que el gobierno no controla, pero que podría tratar de limitar y no hace. Este gobierno ha generado una fragilidad financiera realmente pocas veces vista. Incluso en la época de la dictadura, el grado que ha tenido la liberalización de la entrada y salida de capitales no tiene comparación histórica. Entonces, la fragilidad, la vulnerabilidad que tiene hoy la economía argentina ante situaciones internacionales, vos fíjate, la famosa pasaron cosas, la tormenta de Macri fue el aumento de 1% de la tasa de interés en Estados Unidos. Imagínate si fuera el 2%. Y entonces uno dice, pasaron cosas afuera y nosotros, sí, pero no hiciste nada para evitar en un mundo tan convulsionado como el que tenemos, en guerra comercial, que eso te pegue. O sea, que vos ves que viene la tormenta y te vas sacando el impermeable, cerrás el paraguas, te sacás las botas y después decís me resfrié. No, mirá, la verdad que cuando pasó eso es el país del mundo que más ligó, y de Latinoamérica, una situación que sí internacionalmente fue de estrés, pero que los gobiernos tienen instrumentos. Este gobierno no cuenta con ningún instrumento. El propio Fondo Monetario Internacional tiene artículos y discusiones y admite algunos elementos de control de capitales, llamemos, que el gobierno por ser tan subordinado a los intereses financieros, bueno, tenía a la timba metida dentro de la Secretaría de Finanzas, y lo quiero decir con todo respeto, digamos, no porque si no parece que es una chicana. Lo que digo es que si vos pones a gente que proviene del sector financiero especulativo a poner la regulación para el país, o lo pones en los que tienen que hacer el control de la licitud o no de las operaciones financieras, bueno, no va a salir bien, va a salir muy mal. Y eso es lo que está pasando. Si pones a los gerentes de las transnacionales petroleras a regular al sector petrolero, bueno, muy para el lado nacional no va a dar. Entonces, es lo que dice Río Seco: aunque ande bien Vaca Muerta, ¿quién se lleva a Vaca Muerta? Axel Kicillof, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera jornada del Destape Radio, en donde empezamos un nuevo camino, y Axel ha tenido la generosidad de acompañarnos hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, es un placer. Me divertí mucho, además. Y temí decir alguna pavada más de las que dije, porque te relajás acá, ¿viste? La verdad que dijiste varias pavadas. Sí, exacto. Dijiste un montón, quédate tranquilo. Muchas gracias. Me voy contento y tranquilo. Bueno, un placer. Ahora nos